Vamos a retornar a toda la información o el día después, como decimos, de las elecciones PASO. Es por ello que estamos ya en comunicación con Luis Alberto Rosales, analista internacional. En esta oportunidad, Luis Alberto, muy buenas noches. Marco y Elsa, te saludamos de Canal 9 de Resistencia. El día después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la República Argentina. Conclusiones. Bueno, se supo finalmente lo que querían los argentinos, porque había tanta especulación en cuanto a encuestas y pronósticos, generalmente desacertados, ¿no? Porque prácticamente en el mundo entero está fallando el instrumento de medición que antes permitía predecir los resultados electorales. Así que, en general, en todas las elecciones en el mundo actualmente, se va bastante a ciegas, es decir, se vuela sin radar, para decirlo de alguna forma más clara, ¿no? más evidente. Se supo qué querían los argentinos, y la sorpresa fue claramente el primer lugar para Javier Milei. Al principio del escrutinio parecía que iba a ser por una diferencia muy grande, después fue por una diferencia exigua, pero el primer lugar sorprendió a todos. Javier Milei, sumándose a esa seguidilla de candidatos extrasistema, antisistémicos, por fuera de los sistemas, que están teniendo buenos resultados electorales y en algunos casos ganando elecciones en diferentes países del mundo. Claro. Todo comenzó, en realidad, bueno, es un fenómeno que tiene muchos años, pero esta última tendencia de candidatos antisistémicos comenzó con mucha fuerza a partir del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Es cierto que en el caso de Trump lo hacía con un soporte muy importante, que era ganar la interna del Partido Republicano. Nada más ni nada menos, ¿no? Nada más ni nada menos. Pero en las características de ser un candidato outsider, un candidato que venía de afuera, sin demasiados antecedentes políticos, en eso se asemeja. En el caso de Bolsonaro, tenía el respaldo de corporaciones muy importantes, ¿no? El mundo evangélico en el Brasil es muy importante, sí. Y las Fuerzas Armadas, que también siguen siendo muy poderosas en los Estados Unidos del Brasil, o en el Brasil, claro, para decirlo más sencillamente. Luis, ¿y la inclusión política de Mauricio Macri, ¿no? ¿Se lo puede también involucrar en estos nombres o no? Bueno, Mauricio Macri, sí, claro, pero a través de un trabajo muy sistemático, claro, se transformó en un sistémico, porque primero fue Boca, después fue jefe de gobierno en 2 oportunidades. Claro, más escalonado. Es decir, se involucró en el sistema. Macri era parte del sistema. Milei, si bien es cierto que no es la novedad es el resultado, pero él no es novedad porque ya los argentinos lo conocemos desde, por lo menos del año 21, que tuvo su debut electoral en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, siendo consagrado diputado. Bueno, ahora esa es la novedad. La otra novedad es el muy magro resultado de los dos partidos, o las dos fuerzas tradicionales, sí, de Juntos por el Cambio, que apenas arañó el 29% de los votos, 28 y algo, y el muy mal resultado del partido gobernante, con el ministro de Economía a la cabeza. La elección argentina está dividida en tercios, realmente. Lo que algunos predecían se cumplió en la realidad. Lo novedoso, y que está provocando, yo diría, mucha desazón para algunos, entusiasmo para otros, novedad para la mayoría, es que de esos tercios, de los 3 tercios, el que saliera primero era quien se pensaba que iba a salir tercero y un tanto rezagado, si es que se verificaba esta nueva conformación política de tercios. Bueno, salió primero quien no se esperaba. Esto es toda una novedad. El gran interrogante es si Milei va a conseguir capitalizar esta situación y, como los casos exitosos que señaláramos antes, tanto Trump o Bolsonaro, transformarlo eso en un triunfo en la primera vuelta y en el balotaje, si es que hubiere balotaje, o de lo contrario fue
un cachetazo importante que muchos argentinos le dieron al sistema político, aprovechando que eran las PASO, que eran elecciones prácticamente sin efecto institucional, salvo importante e impactante efecto político, ¿no? Pero digo, no producía resultados vinculantes desde el punto de vista de la conformación de las cámaras, ni mucho menos de la elección de los ejecutivos. Sí, con un fuerte efecto político, Rosales, y fuerte efecto y consecuencias económicas también, porque ya el día de hoy, a nivel económico, de evaluación, etcétera, etcétera, y bueno, todo lo que ha pasado en la jornada, en los mercados y demás, es también un efecto bastante fuerte, ¿no? Bueno, ese es el drama de la Argentina. Todo tiene efecto económico, todos somos más pobres. Somos cada vez más pobres. Sí, eso lo afirmamos. Sí. Cada vez más pobres. Ahora, paradójicamente, este efecto de que Milei haya salido donde haya salido, el gobierno tan abajo y Juntos por el Cambio con un resultado menor a lo esperado, produjo una reacción negativa de los mercados que puede retroalimentar esta misma situación, porque el hecho de que se arruine o se complique un poco más la situación económica puede ir consolidando las razones por las cuales la gente votó como votó en la PASO. Usted dice que la gente no va a pensar que los mercados a nivel económico, la reacción de nuestra economía justamente fue esta tan a la baja y tan en detrimento de la población por a quién se votó o quién ganó la elección. ¿No va a ser ese razonamiento el argentino? Algunos argentinos lo harán, pero otros se verán perjudicados por la situación económica empeorada y estarán más enojados aún y tal vez ratifiquen ese enojo en las urnas con actitudes o con votos como los que se ejercitaron el día de ayer. Es como una paradoja. Algunos reaccionarán como usted lo señala claramente y algunos otros tal vez no. Pero bueno, es una caja de Pandora. Totalmente. Lo que se ve en Argentina es una sorpresa. Exacto. Pero bueno, votó el 69% del padrón. Sí, las PASO con menos participación en toda la historia. Las PASO presidenciales con menos participación. Así bueno, esto es una conclusión o una cuenta más de un rosario que se venía viendo en las elecciones provinciales, que había votado poca gente en general, en la mayoría de las provincias. Hay como un cierto alejamiento de algunos argentinos que tal vez no se sienten representados por ninguna opción. Y ese alejamiento se da en no ir a la urna. En las elecciones donde el voto es voluntario, en muchos países del mundo, no solamente los del primer mundo, sino en muchos países aquí de América Latina también, donde el voto es voluntario, hay veces que vota solo el 50% del padrón. En las elecciones obligatorias como en la Argentina, en general, hemos tendido a tener entre 70, 80 en alguna oportunidad. Bueno, ahora estamos con un porcentaje, para lo que era habitual en la Argentina, bastante bajo. Claro. Ahora, Luis, tanto los resultados como la poca asistencia a las urnas en todo el país habla a las claras de dos tendencias muy grandes a un golpe directo, ¿no? a todo el sistema político de la República Argentina. Digo, no solamente el resultado que se dio en las urnas, sino el no resultado, es decir, el no ir a votar también es un gran mensaje. Claro que es un gran mensaje. Y ese es un tema que en general en todos los comandos políticos, en todos los partidos, lo tienen que tener en cuenta. ¿Por qué un grupo importante de argentinos no quiere participar del acto electoral? Se queda en su casa, a pesar de que es obligatorio y a pesar de la gran campaña que se hizo al final, ¿no? Para que esto no fuera así, para que la gente fuera a votar. Claro, tal cual. Sí, es verdad, en los últimos días las campañas pasaron más que por ahí por propuestas o caras de cada uno de los candidatos a pedirle a la gente por favor que vaya a votar. Exacto. Más o menos. Así es. Tremendo. Eso pasó. Rosales, de mi parte la última consulta. Se realizan las PASO, estamos en el mes de agosto, la elección es recién y ya
la economía y todo lo que pasó en el país es bastante fuerte. La elección general se hace en octubre. ¿Son tan necesarias las PASO? Es decir, no sitúan al gobierno en esta oportunidad, al gobierno o al oficialismo en una situación muy complicada de llevar adelante. ¿Cómo manejás el país cuando saliste tercero en la elección? Y el Son como un engendro las PASO, ¿no? Sí, un engendro inventadas por Néstor Kirchner en su momento, para tratar de... Cuando Néstor Kirchner recibe la derrota de su vida por parte de Narváez, Francisco de Narváez, en la provincia de Buenos Aires, al poco tiempo desarrolla todo un sistema que le hiciera difícil a un outsider. Ese era un outsider también de Narváez, sí, es verdad, con mucho dinero, pero que no venía de la política, y que derrotó al político por excelencia, al expresidente, a Kirchner, en ese momento marido de la presidenta. Y entonces Kirchner desarrolló todo este sistema que complejizaba demasiado el juego político, cosa de poner como barreras de entrada. Y bueno, y quedó y nadie se decidió a sacarlo, aunque hay mucha coincidencia de que a veces no sirven las PASO, porque la verdad que ahora sirvió simplemente para dirimir, no es poco, pero se lo podría haber dirimido de otra forma, la interna entre Larreta y Bullrich. Todos los demás candidatos simplemente se presentan a las PASO como una especie de encuesta pública, sí, para ver cuánto obligatoria, claro, para ver cuánto miden, nada más, porque ya el proceso de selección interna lo tienen resuelto de otra manera, ¿no? Bueno. Bien, Luis, gracias. Te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, como siempre muy amable, y bueno, seguramente en los próximos días vamos a seguir hablando largo y tendido con respecto a lo tanto que ha dejado, tanta tela, ¿no?, para cortar que ha dejado estas elecciones PASO. Al contrario, el agradecido soy yo, y para terminar, como siempre, diciéndoles que a través de ustedes les mando un gran saludo a todos los correntinos y chaqueños que en un gran número sé que los ven todas las noches. Sí, todos. Todos. En un gran No número. hay chaqueño correntino que no me diga que me vean en ¿En serio, Rosales? ¿En serio? Qué lindo, sí, ¿no? En serio. Bueno. Muchas gracias, Luis, muy amable. Gracias, muy amable. Al contrario, un gran gusto. Un gran abrazo. Igualmente.